¿Qué habrías visto en Lutetia Parisiorum, el París moderno, poco después de la caída del Quinto Imperio Romano de Occidente? ¿Cómo estaría la ciudad? ¿Cuál era el estado de la infraestructura y los edificios romanos? ¿Todo ya se veía muy medieval o todavía se veía muy claramente romano? Bueno, amigas y amigos de la historia romana tardía, intentemos descubrir cómo debió de verse Lutecia poco después del colapso del Imperio Romano Occidental. La zona alrededor de la moderna ciudad de París ha sido habitada durante mucho tiempo, precediendo la colonización romana por miles de años. Pero el nombre París proviene del pueblo galo de los Parisi, que establecieron un asentamiento en el área de la ciudad actual. Pero el lugar exacto de este asentamiento sigue siendo disputado por los arqueólogos. Durante la conquista de Galia de Julio César, las tribus galas fueron derrotadas y Galia fue anexada por la expansiva República Romana tardía, y así Lutetia Parisiorum se convirtió en una ciudad romana en el año 52 a.C., comenzando así la era romana de esta ciudad, que duraría más de 500 años. Para el segundo siglo después de Cristo, Lutecia ya había crecido impresionantemente. Se estima que el número exacto de habitantes en su punto máximo fue de un máximo de 10.000 personas. Así, era más pequeña que otras ciudades de Galia, como Arilate o Lugdunum, pero aún lo suficientemente grande como para presumir de un número de impresionantes edificios. Se edificó un acueducto de 15 kilómetros para proveer agua fresca a la ciudad. Así, había una gran plaza central, el Foro, centro administrativo y cívico en cualquier ciudad romana de aquellos días. La plaza medía 178 por 89 metros y tenía un templo clásico grecorromano en su centro. Ninguna ciudad romana estaba completa sin un anfiteatro, y Lutetia Parisiorum, por supuesto, también tenía uno. Aquí uno habría presenciado juegos gladiatorios, como era tristemente costumbre en todo el Imperio Romano en aquellos días. Todavía se mantiene en París hasta el día de hoy, y se puede visitar porque solo fue excavado tan tarde como 1870, y con un tamaño de 100 por 130 metros, era impresionantemente grande, permitiendo que toda la población de Lutecia se sintiera cómoda. Pero la ciudad también tenía un teatro regular para obras de teatro, construido en forma semicircular. Y por supuesto, ninguna ciudad romana estaría completa sin los baños habituales, y Lutecia ciertamente tenía impresionantes baños que se completaron a principios del siglo III después de Cristo. Hoy se conocen como los baños de Cluny, pero por supuesto ese nombre aún no existía en aquel entonces. Las ruinas de estas termas todavía se pueden ver hoy, ya que han sido incorporadas al Museo Nacional del Medioevo. En los primeros años del segundo siglo después de Cristo, Lutetia Parisiorum alcanzó su cenit, ciudad de 10.000 habitantes, con edificios públicos y comodidades de ciudades romanas modernas de la época. La ciudad fue planeada cuidadosamente con un diseño de carreteras rectangular, y la mayor parte de la ciudad se ubicaba en la orilla sur del río Sena. Si superponemos la disposición de las vías romanas sobre el París actual, podemos ver que muchas calles de hoy en día siguen las antiguas vías romanas. La gran ciudad en la orilla sur estaba conectada a una isla, que hoy es la Île de la Cité, y otro puente conectaba la isla a un pequeño asentamiento de la ciudad en la orilla norte del río. Así, durante alrededor de 300 años después de la conquista del asentamiento galo por los romanos bajo Julio César, la ciudad disfrutó de un largo periodo de paz, crecimiento y estabilidad, con la excepción de la plaga antonina, que sin duda también debió de haber azotado a Lutecia en los años 160. Pero en gran medida la ciudad viviría alrededor de 300 años buenos. Sin embargo, entonces, alrededor del 260 después de Cristo, los problemas ya comenzarían para Lutetia. Durante la crisis del siglo III, el Imperio Romano se vio confrontado con una serie sin precedentes de calamidades que casi culminaron en la caída prematura del Imperio Romano. Invasión bárbara por tribus germánicas por todos los frentes, una división del imperio en 3 partes, una agresiva pandemia que mató a millones, enormes problemas económicos y numerosas guerras civiles. En el año 260 después de Cristo, los alemanes y los francos rompieron las defensas fronterizas del Rin y se desbordaron en Galia, saqueando muchas ciudades en su camino.
Como consecuencia directa, Postumus se separó del Imperio Romano y estableció el Imperio Galo, el cual duraría 14 años, hasta que finalmente fue derrotado y reincorporado al Imperio Romano por Aureliano. Pero Lutecia, por supuesto, estaba en medio de estos eventos. La evidencia arqueológica muestra que cuando los francos y alemanes invadieron la Galia, los habitantes de Lutecia evacuaron rápidamente la gran ciudad del sur y se barricaron en el asentamiento de la isla de la ciudad. Pero la ciudad no tenía fortificaciones de ningún tipo, porque había disfrutado de 300 años de paz, y por lo tanto no estaba preparada para una situación así. Así, los lutecianos apresuradamente extrajeron piedras de las termas, el teatro y el anfiteatro, para construir una muralla de fortificación alrededor de la isla de la ciudad y convertirla en un asentamiento fortificado. Y esto dio sus frutos, porque los francos y los alemanes no saquearon esta ciudad fortificada interior, y Postumus derrotó decisivamente a los bárbaros en el verano de 260. Sin embargo, desde ese momento en adelante, la gran ciudad en la orilla sur nunca volvió a ser completamente reasentada, y por lo tanto comenzó a decaer en partes en las décadas siguientes. ¿Existe alguna indicación de que los baños de Cluny se salvaron de este destino y posiblemente fueron usados después como un palacio imperial? Se construyó una nueva basílica cívica y nuevos baños en la isla de la ciudad, que ahora era el nuevo centro de la ciudad. Sin embargo, los problemas para Lutecia no pararían. De hecho, solo acababan de comenzar. Si deseas respaldar este canal y consideras que Patreon o la membresía de YouTube no brindan suficientes ventajas, apoya al patrocinador de este video, Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea única, con miles de clases en línea en 150 países, que te permite aprender nuevas habilidades de una manera divertida. ¿Buscas crecimiento personal y habilidades para tu negocio? En Skillshare puedes encontrar clases para cualquier cosa, desde aprender a editar, hasta el arte de la ilustración, hasta programación y más. Skillshare lo tiene todo. Provee personalmente el curso de Sam Gillett, Dibujar texturas con pluma. En 12 vídeos cortos que duran solo unos minutos cada uno, Sam te muestra cómo puedes dibujar paisajes, edificios o cualquier cosa realmente realistas. Me gustaría poder dibujar algún día ilustraciones históricas para el canal yo mismo, así que el curso de Samuel es una excelente manera de aumentar mis habilidades de dibujo para poder dibujar mayoreños, conquistas épicas u otros eventos históricos del tardío Imperio Romano. Puedes hacer lo mismo o algo similar usando este enlace especial de Mayoriano Skillshare aquí, que también puedes encontrar en la descripción. Luego obtienes una oferta de prueba gratuita de 1 mes para Skillshare. Pero no dudes demasiado, porque esta oferta es válida solo para las primeras 1000 personas, y al usar este enlace, al mismo tiempo también apoyas este canal aquí. Julio Valerio Magencio estaría orgulloso. Ahora, después de la crisis del siglo III, hubo algunas décadas de paz para Lutetia, hasta que a mediados del siglo IV, las tribus germánicas volvieron a romper la frontera del Rin romano en Galia. Fue en esos días que el emperador Flavio Juliano, el famoso emperador Juliano mismo, defendió a Galia contra estas incursiones y derrotó decisivamente a los francos y alemanes en varias batallas en el 357 y 358 después de Cristo, llegando en algún momento a profundizar en el territorio no romano de Germania. Debemos examinar las hazañas de este emperador héroe en otro video. Las victorias de Julián fueron importantes en la medida en que prolongaron la vida del Imperio Romano Occidental y salvaron a Galia de las tribus germánicas. Julián fue celebrado tanto por la población gala como por su ejército, y fue en Lutecia en el año 360 que fue proclamado Augusto por sus soldados, ya que Julián había hecho de Lutecia su residencia. Así, Julián había salvado a Lutetia de ser saqueada por los alemanes y los francos, y durante algunas décadas más, la ciudad disfrutó de la paz. Hasta que llegó el año fatídico de 407 después de Cristo. En los primeros días del 407 después de Cristo, una gran coalición de varias tribus germánicas rompió las defensas del Rin, y los francos, que ahora estaban establecidos como foederati del imperio, no pudieron resistir este asalto. Así, en el 407 después de Cristo o el 408 después de Cristo, Lutetia sin duda debió estar sujeta a ataques por parte de los invasores germánicos, pero como la isla de la ciudad era una formidable fortaleza, parece que los invasores no pudieron saquear la ciudad.
Es posible que haya habido alguna intensa lucha porque otras ciudades de Galia fueron saqueadas por los francos, alemanes, burgundios, vándalos, alanos o suevos, y los bárbaros muy probablemente pasaron por Lutetia Pariciorum. Pero parece que los lutecios lograron defenderse. Para ese entonces el cristianismo ya había prevalecido, y una basílica cristiana había sido construida en el siglo IV en el sitio de la catedral de Notre Dame. Es muy probable que el templo central greco-romano en el antiguo foro de la ciudad del sur comenzara a caer en ruinas o pudiera haber sido destruido para obtener material de construcción, una práctica muy común en aquellos días. Muchas iglesias cristianas se construyeron a lo largo del Imperio Romano, reutilizando materiales de los antiguos templos griego-romanos. Una triste práctica de vandalismo cultural, que es una de las principales razones por las que tan pocos templos sobrevivieron hasta hoy. En el 451, Atila y sus hordas hunas y aliados germánicos invadieron el área, pero fueron derrotados cerca de Catalaunum, el moderno Chalón, por los romanos bajo Flavio Aesio y una coalición de foederati germánicos. Al parecer, Lutetia fue perdonada de un saqueo y, según la leyenda, la ciudad fue salvada de los hunos por Santa Genoveva. En el 461 después de Cristo, Lutetia se convirtió en parte del reino de Aegidius, quien se separó del Imperio Romano Occidental después de la traición brutal de Ricemur contra el héroe emperador Majorian. Entonces, Lutecia permanecía en un reino romano hasta el 486 después de Cristo. Fue solo en ese año fatídico que Lutetia finalmente se convirtió en parte del rápidamente creciente reino franco, después de que Suagrio y sus romanos perdieran contra los franceses en la batalla de Noviodunum Suesionum, Soissons moderno. Así, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al 500 después de Cristo y caminar por las calles de París de aquellos días, habrías visto una ciudad todavía muy romana, ya que solo había caído 40 años antes a los francos y había estado en manos romanas durante un increíble 538 años. De hecho, casi no habrías visto diferencia con 14 años antes, cuando todavía estaba bajo el gobierno romano. Las edades oscuras no comenzaron de repente con la caída del Imperio Romano Occidental, sino que fue un proceso largo y gradual. En aquellos primeros días del Reino Franco, todavía habrías usado principalmente nombres romanos para las ciudades y lugares. La mayor parte de la población eran galorromanos que hablaban latín. La red de caminos romanos, las instituciones romanas, los oficios y la administración romanos se seguían usando bien entrado el siglo VI. Entonces, habrías visto una ciudad que se parecería más a una ciudad antigua tardía que a una ciudad medieval. Ahora bien, el templo central greco-romano y los santuarios estaban desmantelados o en ruinas. El anfiteatro, el teatro y los baños de Cluny ya no se usaban, y seguramente también se usaron como material de construcción. Pero la isla de la ciudad con sus edificios probablemente todavía se veía como en los días de Egidio y Segrio. No habrías visto una gran diferencia. Sin embargo, la antigua ciudad en la orilla sur del Sena ya había sido abandonada en su mayoría 240 años antes, por lo que habrías visto muchas ruinas y edificios antiguos desiertos y decrépitos en esa área. Muchos de esos edificios se usaban como canteras de piedra, así que es posible que hayas visto a uno u otro cantero cerca de la cantera, desmantelando las grandes y antiguas estructuras para obtener piedras, dándoles una nueva forma para usarlas en la construcción de una iglesia o de una casa. Si hubieras caminado hacia la isla central, habrías visto un edificio cívico de aspecto romano, donde un administrador galorromano probablemente trabajaba, pero ahora en lugar de informar a Siagrius, informaba al rey de los francos, Clodoveo I, quien había hecho de Lutecia la nueva capital del reino franco solo unos años más tarde, en 509. Habrías visto las fortificaciones romanas aún completamente intactas, y posiblemente las termas romanas que habían sido construidas después de que las antiguas hubieran sido abandonadas, aún estaban intactas y funcionando. Así te sorprenderías al ver a Lutetia Pariciorum en el 500º año después de Cristo, aún mucho más romano que medieval temprano. Solo en los siguientes 2 siglos, cuando el comercio colapsara, cuando el sistema cívico romano colapsara para siempre, cuando la antigua red de caminos romanos se desmoronara, cuando la antigua estructura administrativa galorromana desapareciera, solo entonces veríamos lentamente una transformación de lo que llamaríamos tardío romano antiguo a la temprana Edad Media. El estilo arquitectónico cambiaría lentamente, el lenguaje,
ahora más dominado por los francos, cambiaría lentamente y se fusionaría con el latín en una forma de proto-francés, y así Lutetia Parisiorum se transformaría lentamente en el París francés que todos conocemos y amamos. Pero en el año 500 después de Cristo, la ciudad todavía habría sido mucho más Lutecia que París. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte ningún futuro video sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor apoya mi trabajo a través de Patreon o membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestra nueva miembro de Suelo Invictus, Tuki. Muchas gracias, Tuki, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también quiero agradecer a nuestro nuevo patrocinador de Legión, César 17. Muchas gracias, Legionario 17, por apoyar este canal. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros Patreons y miembros de YouTube. Por supuesto, agradezco a quienes apoyan este canal de alguna manera. Si crees que Patreon o la membresía de YouTube no ofrecen suficientes beneficios, usa el enlace de Skillshare en la descripción del video y comentario fijado. De esa manera puedes obtener una prueba gratuita de Skillshare de un mes y al mismo tiempo también apoyas este canal. Y si estás interesado en aprender cómo fue exactamente invadida la frontera del Rin después del 406 después de Cristo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre el reino de Suagrio, el famoso reino de Soissons, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Vuelvo a dar gracias a todos los amigos de la historia romana, gracias Tibiago y Benevalete.